Este programa es un aporte a la comunidad del Banco Central del Uruguay. A lo largo de su historia, el ser humano ha sentido la necesidad de saber dónde está parado y para ello ha recurrido a ciertos puntos fijos que le sirvan de coordenadas. Por ejemplo, en la astronomía, las estrellas han representado dichos puntos fijos, al menos desde nuestra óptica. La economía no es ajena a esta necesidad, por lo cual tomamos una moneda externa que sea lo más estable posible y reconocida por todos los países, y la comparamos con el valor de nuestra propia moneda. A esta comparación entre el valor de la moneda y la moneda externa la denominamos tipo de cambio, y de eso vamos a hablar en este capítulo. En nuestro caso particular, definiríamos al tipo de cambio como la cantidad de pesos uruguayos necesarios para adquirir una unidad de moneda extranjera. Tipo de cambio. Cantidad de pesos uruguayos necesarios para comprar una unidad de moneda extranjera. Hoy por hoy, podríamos decir que necesitamos cerca de 24 pesos para poder adquirir un dólar. ¿Y por qué generalmente nos referimos al dólar y no a otras monedas importantes como la libra o el yen? Para encontrar la respuesta, debemos buscarla necesariamente en el pasado. Históricamente, el oro sirvió como parámetro de comparación entre las economías y para determinar el valor de la moneda de cada país. En el país A, se necesitan dos monedas de dicho país para comprar cierta mercancía, mientras que en B se compra esa misma mercancía con una sola moneda. En este caso, entonces, diremos que una moneda de B es más fuerte que la de A y, de hecho, vale el doble. Hasta la Segunda Guerra Mundial, esa relación podía cambiar en función de variables que tuviesen que ver con la oferta o la demanda de mercaderías entre naciones. Entre 1876 y la Primera Guerra Mundial funcionó perfectamente el patrón oro que dominaba al sistema internacional. Pero el patrón oro, a pesar de sus virtudes, también tenía debilidades. Si una economía crecía, importaba más bienes y servicios y perdía oro, por lo cual podía llegar a la recesión. La libra esterlina, moneda emblemática de Inglaterra, es una moneda que sin duda podemos catalogar como fuerte. Entonces, ¿por qué no encontramos usualmente a la libra en las pizarras del Uruguay? ¿Y por qué cuando tenemos que comprar una casa o un auto lo hacemos en dólares y no en libras? La respuesta la tenemos que buscar en un lugar llamado Bretton Woods. En ese lugar, en 1944, se realizó una conferencia internacional que reunió a los principales dirigentes políticos de 44 países occidentales. Buscaban fundamentalmente una reactivación de los mercados internacionales y el poder concretar un sistema monetario internacional estable. Sus principales resoluciones fueron la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y la definición del dólar como moneda internacional de intercambio, sustituyendo definitivamente al oro. Así, todos los países tendrían una nueva mercancía para demandar, cuyo valor era indevaluable frente al oro. Una mercancía producida en forma monopólica por un país. Esa mercancía es sin duda el dólar. Un cambio... me mataste. Sí, yo qué sé. El tipo de cambio de moneda. La conversión a dólar o a pesos. El precio del dólar en moneda nacional. Digo, yo que hablarán del cambio de la plata, del dólar, yo qué sé, alguna cosa así. Y a la moneda, al
pesos. Claro, es de acuerdo a la compra y a la venta, la resultante, más los impuestos que el gobierno tiene. Y yo qué sé, yo no entiendo nada, en economía no entiendo nada. Y se refieren al sistema del dólar, el sistema de cambio que tenemos acá en el Uruguay con un atraso tremendo. El tipo de cambio es la relación que hay entre el dinero que hay disponible en una moneda con respecto a otra. Del tipo de cambio de dinero, hablamos de cambio de dinero. ¿Tipo de cambio es eso? Por la moneda, debe ser, por la moneda extranjera y debe ser por eso. Mira, la verdad que ni la más remota idea. Sé que lo has sentido hablar, pero no sé. Tipo de cambio libre, no sé, no lo tengo claro. No sé, la verdad, ahí no me viene. La actualidad de la moneda, ¿será? Y hoy en nuestro país, 24 pesos, ¿es realmente el valor del dólar? Veremos si esto es cierto. Como dijimos anteriormente, el tipo de cambio actual marca que 24 pesos equivalen a un dólar. Si mañana, por ejemplo, necesitáramos 40 pesos para comprar ese mismo dólar, significaría que la moneda local se ha devaluado, es decir, perdió valor frente al dólar. En los últimos 50 años, Uruguay sufrió devaluaciones y también inflación, por lo cual obligó a hacer algunos retoques cosméticos a las autoridades, quitándole ceros a nuestra moneda local. La idea es sencilla. Es como pasar a medir en kilómetros algo que hasta ese momento se medía en milímetros. La distancia es exactamente la misma. Sin embargo, es más fácil expresarlo numéricamente. Uruguay pudo mantener el mismo peso desde 1862 hasta 1975. Luego, en el transcurso de pocos años, terminó eliminando 6 ceros. Primero pasamos del peso al nuevo peso, y del nuevo peso nuevamente al peso, pero no al mismo, sino al actual peso uruguayo. Claro que, como dijimos, este tiene 6 ceros menos. De no haber ocurrido esto, hoy estaríamos diciendo que el valor de un dólar sería de 24 millones de pesos. ¿Y cómo se determina el valor de un dólar? Si el régimen de tipo de cambio es libre, es decir, sin intervención del Banco Central, entonces el valor de un dólar va a estar determinado por el libre juego de la oferta y la demanda. Pero ¿quiénes ofrecen y demandan una mercancía que no se produce localmente? Básicamente, los que traen y ofrecen dólares en Uruguay son, entre otros, exportadores que reciben dólares a cambio de sus mercaderías, turistas que llegan con dólares u otras monedas que coticen en nuestro sistema cambiario, e inversores extranjeros. Mientras que los principales demandantes son importadores que necesitan dólares para comprar su mercadería en el exterior, turistas uruguayos que salen del país o inversores uruguayos en el extranjero. De la interacción de la oferta y la demanda surge entonces el tipo de cambio. Veamos cómo podría alterarse este equilibrio. Una vez equilibrado el tipo de cambio, si por ejemplo aumentaran las exportaciones o aumentaran también las inversiones de empresas en el Uruguay, entonces habría una mayor oferta de dólares en el mercado y el tipo de cambio disminuiría. Si el tipo de cambio es libre, tendríamos un nuevo valor de la moneda. Sin embargo, si el régimen es de tipo de cambio fijo y el Banco Central no quiere que se modifique, puede aumentar la demanda en el mismo monto que la oferta y por lo tanto retornar al equilibrio anterior. El economista Alberto Curiel, al igual que muchos exportadores, afirma que para que el país sea más competitivo
es decir, se puedan exportar al exterior más bienes y servicios, el tipo de cambio debería subir. ¿En qué se basan? Veamos el siguiente ejemplo. Si yo vendo carne a 100 pesos y el tipo de cambio es 20, entonces el valor de la carne expresado en dólares es de 5. Se divide 100 pesos por el tipo de cambio. En cambio, si el tipo de cambio fuera 50, entonces mi carne valdría ahora 2 dólares. Sería mucho más barata y yo exportaría mucho más. Entonces, cuanto más alto el tipo de cambio, ¿más competitivo soy? La respuesta es no, no necesariamente. Para poder entender la competitividad, es necesario comprender el concepto de tipo de cambio real. El tipo de cambio real se compone de 3 precios relevantes: el precio del dólar, o sea, el tipo de cambio, el precio local de mis bienes y el precio de esos bienes en el resto del mundo. Volvamos a nuestro ejemplo de la carne. Si el costo internacional de la carne fuera de 5 dólares con 5, podemos decir que somos competitivos. Ahora, si aumentamos el tipo de cambio a 50 durante un año, podríamos suponer que abaratamos la carne ganando mayor competitividad. Pero si simultáneamente el país tiene una inflación de 200%, elevando el precio a 300 pesos, deberíamos ofrecer la carne a 6 dólares y ver cuál es el precio internacional en ese momento. Como observamos, la cosa no es tan sencilla. Cuando la inflación es superior a la devaluación, y eso lleva a que nuestros precios estén por encima de los precios internacionales, se produce un fenómeno conocido popularmente como atraso cambiario. Ni idea. Está difícil, ¿no? Es lo que queremos saber. ¿A qué se refiere? Nosotros queremos saber. Una devaluación. Me gustaría saber qué es eso. El peso nuestro se devalúa frente al dólar, eso es la realidad. ¿Qué tanto valor pierde la moneda nacional con respecto al dólar? Que la moneda perdió valor y hay inflación. Y que baja el valor de la moneda y sube todo. Y que la plata cada vez vale más. Cuando la moneda se cae porque hay una inflación de los precios y baja la moneda. O sea que se devalúa la moneda, pero las cosas, la mercadería sube, va todo al compás. Es que no entiendo nada de eso. Yo entiendo que la devaluación es encarecer todo. Ya han habido no sé cuántas devaluaciones. Cuando hay una devaluación, con respecto a una moneda extranjera, es porque hay abundancia de una moneda y hay que transformarla en la otra. Que todo se va para arriba. Y lo que pasa es que para mí el dinero, por la palabra devaluación se lo dice, es un simple papel con letras y números nada más, porque la plata ¿qué valor puede tener? Ya lo perdió en su totalidad hace años. Devaluación no. No, la verdad que no. No. Tiene que ver con la cotización del dólar y tiene que ver con los precios al consumo, ¿verdad? Que variaron bastante, a la baja, por supuesto. Cuando la inflación supera todo el índice de cambio y eso es una devaluación, digo yo, o al revés. No soy contador, me faltó una materia para contador, materia gris. Hoy por hoy, en Uruguay se dice que el tipo de cambio es libre.
¿Será esto cierto? ¿Y cómo ha sido históricamente? Una primera gran etapa fue la de un tipo de cambio fijado por el Banco Central durante un cierto tiempo, más o menos indefinido, que en general se cortaba abruptamente a través de una devaluación en la que el Banco Central o el Banco República determinaba que lo que era una cierta relación en un cierto momento pasaba a ser otra relación. De una relación de 1 peso por dólar se pasaba a una relación de 2 pesos por dólar, por decir algo. O sea, el tipo de cambio fijado por el Banco Central variaba en escalones, en lo que se llamaban escalones. Bien, eso producía, como ocurrió en el Uruguay y en otros países del mundo, situaciones muy traumáticas, una variación muy importante de precios, problemas políticos muy serios, y se fue evolucionando hacia lo que se llamó la paridad reptante o el crawling peg, o sea, como una especie de clavo que va reptando, eso es la traducción en inglés. El tipo de cambio, en vez de fijarse en escalones, se iba variando en forma más frecuente y menos importante. Entonces, aquí a su vez hay 2 etapas básicamente. Hasta 1970, desde 1970 en adelante, esa variación, esa forma de variación se fijaba en función de la inflación pasada, básicamente. Y sobre la década del 80, ese concepto empezó a variar tratando de fijarse esa forma de devaluación en función de un cierto objetivo de devaluación y de inflación hacia el futuro. Entonces empezó a aparecer lo que se llamó el tipo de cambio preanunciado, que tuvo su máxima expresión en el llamado sistema de tipo de cambio tabular, más comúnmente conocido como la tablita. La tablita por el cual se mantenía lo más bajo posible el precio del dólar, ¿no es cierto? Con lo cual se contenía un poquito la inflación. Pero como lo habían hecho Chile y Argentina y ya no les había dado resultado, en el 81 me parece que fue el momento en que Argentina se rompió la tablita y hubo devaluación, acá en el 81, 82 la gente sacaba los capitales, compraba dólares, sacaba los capitales hacia el exterior. La salida de capitales fue una cifra igual al total de las exportaciones de un año. Entonces era imposible que se aguantara. Se hizo una gran devaluación en ese momento, en la época de la tablita. Y las grandes devaluaciones, o sea, las políticas cambiarias que no regulan adecuadamente, que lo dejan muy bajo, como el de la tablita, y que después tiene que hacer una gran devaluación, generan crisis bancarias. Parece que el dólar no quiso respetar el valor que el gobierno le había impuesto. Entonces se generó un caos en toda la sociedad y el sistema financiero tuvo serias dificultades. ¿Pero por qué pasó todo esto? Existieron problemas económicos como la devaluación mexicana o el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, pero también políticos, como la Guerra de las Malvinas, que hicieron perder credibilidad a los gobiernos militares del continente. Y de ahí en adelante hubo algunos sistemas mixtos, un tiempo de libre flotación. Se retomó como una especie de preanuncio del tipo de cambio, pero sin la rigidez de la tablita. Entonces el Banco Central, el gobierno, en términos generales, decía, bueno, la orientación hacia adelante va a ser una política cambiaria que va a devaluar en torno al tanto por ciento anual. Había una especie de anuncio, pero sin el compromiso formal que significó la tablita o el tipo de cambio tabular. Como explicaba el contador Alberto Bención, luego de la devaluación del 82, se dejó libre el tipo de cambio, aunque con ciertas intervenciones por parte del Banco Central. Pero sobre finales de los 80 retomó con fuerza el proceso inflacionario en la región y sobre todo en Argentina y Brasil. Para poder controlar la inflación, se decidió fijar nuevamente el tipo de cambio.
En esta oportunidad, nuestros hermanos argentinos tomaron el camino más radical y el ministro Domingo Cavallo recurrió a la convertibilidad, por la que se obligaba a que un peso argentino equivaliera a $1. Pero ¿cómo se logra? En primer lugar, debe haber en las bóvedas del Banco Central la misma cantidad de dólares que pesos circulando en la economía. Si un exportador argentino ingresaba $100, entonces el Banco Central los compraba y emitía 100 pesos. De esta forma, se garantizaba que no se emitiera por encima de las reservas. Paralelamente, Uruguay optó por un camino menos ortodoxo y creó la llamada banda de flotación. En ese sistema de preanuncio, en el que el Banco Central decía el tipo de cambio va a valer tanto, se dice, bueno, está bien, dentro de esa idea de preanunciar vamos a abrir lo que se llama una banda de flotación, o sea, que por debajo, por encima de ese nivel que fijaba el Banco Central, el tipo de cambio va a flotar libremente, sin intervención del Banco Central. Siempre que no se llegue a los extremos. Si se toca arriba, el Banco Central va a salir a vender dólares. Si se toca abajo, el Banco Central va a salir a comprar dólares. Esa es la innovación que se introdujo en la década del 90, en que se complementa la idea del preanuncio genérico con esa banda de flotación dentro de la cual el tipo de cambio flota libremente. Pero las condiciones internacionales que prevalecieron a principios de los 90 se fueron desplomando a partir de la crisis de México en el 94 y de la crisis asiática expandida a Rusia en el 98 y a Brasil en el 99. Crisis con nombres muy simpáticos como tequila, vodka o caipiriña, pero con efectos nada graciosos sobre las economías y sus pueblos. Que el dólar estaba bajo, por lo tanto yo no era competitivo para venderle a Estados Unidos, ni era competitivo para venderle a Europa. Pero como el dólar estaba más bajo en Argentina y más bajo en Brasil por el Plan Real, yo era competitivo con Argentina y Brasil. Y entonces yo, en vez de venderle al resto del mundo, le empecé a vender fundamentalmente a Brasil y Argentina. ¿Está bien? Cuando Brasil devalúa, yo dejé de ser competitivo con Brasil. Argentina dejó de ser competitivo con Brasil por mantener el 1-1. El presidente Sanguinetti salió y dijo, acá no tiene ninguna repercusión la devaluación de Brasil. ¿Por qué? Porque Sanguinetti estaba mirando el mercado financiero. Y es verdad, en el mercado cambiario nadie se asustó por la devaluación de Brasil. Se olvidó que perdimos competitividad, que perdimos exportaciones de carne, de cebada, de lácteos, de arroz con Brasil. Lo aconsejable era, o lo conveniente, o lo más conveniente, o lo menos inconveniente, mantener el ritmo de devaluación y el ancho de la banda cambiaria sin modificaciones. Allí, como digo, jugaron dos cosas fundamentalmente. Una, la situación de Uruguay muy particular entre Argentina, entre el tipo de cambio fijo de la convertibilidad argentina y la devaluación que ya venía de Brasil. Una ratificación que había hecho el nuevo gobierno de la Rúa de mantener la convertibilidad, por lo tanto, en principio Argentina se iba a mantener dentro del 1-1, y una idea o un problema muy importante que ya tenía Uruguay, que ya venía del pasado, que es la dolarización, lo que se llama la dolarización. Una devaluación importante de la moneda podía seguramente poner en dificultades al sistema bancario por todo el problema de los deudores en dólares del sistema bancario que frente a una devaluación se van a encontrar con dificultades para repagar sus créditos. Finalmente, la crisis llegó a Argentina y luego a Uruguay. Quienes tenían deudas en dólares se vieron con grandes dificultades para poder afrontarlas. Y también se encarecieron todos los productos importados. Y en consecuencia decidimos nuevamente duplicar el ritmo de evaluación y el ancho de la banda de flotación.
O sea que fuimos a un ritmo de devaluación anual del orden del 30% anual y a un ancho de flotación del orden del 12%, que auspiciaba o propiciaba una devaluación importante a lo largo de los meses para tratar de acomodar a la economía uruguaya a la nueva situación que creaba la devaluación argentina en la forma, digamos, menos traumática posible. Bueno, eso fue prácticamente el 2 de enero, el 1 de enero, el 2 de enero del 2002, y duró hasta junio del 2002, en el que tuvimos que tomar otra decisión de política cambiaria muy trascendente, que fue el abandono del sistema que habíamos definido en enero del 2002, para pasar ya directamente a un régimen de flotación, que fue una decisión muy difícil, muy traumática, muy costosa desde el punto de vista político y desde el punto de vista, obviamente, de su repercusión sobre la economía y sobre la población, pero a la que no tuvimos otro remedio que llegar como consecuencia de un invitado de piedra que no estaba en los cálculos previos que habíamos hecho con respecto a las repercusiones de la crisis argentina sobre nuestra economía, que fue la crisis bancaria del 2002. Yo desde el 92 hasta la devaluación del 2002 propuse no una gran devaluación, porque la gran devaluación me genera una crisis tremenda, pero sí que gradualmente el tipo de cambio real subiera. ¿Qué quiere decir tipo de cambio real? Quiere decir el tipo de cambio dividido la inflación, o sea, que el tipo de cambio subiera un poquito por encima de la inflación todos los años hasta conseguir un nivel adecuado para que haya competitividad, para que los industriales puedan competir con los productos importados. Sin dudas, el valor del dólar juega un papel importante en la estabilidad financiera de la sociedad. Aunque muchos no tengamos necesidad de comprar o vender dólares, cualquier movimiento brusco en el tipo de cambio seguramente nos afectará de alguna manera, ya sea a la hora de comprar productos importados, competir internacionalmente con nuestros productos o sencillamente mantener el poder adquisitivo de nuestro salario. Increíblemente, en los últimos años estamos observando un fenómeno peculiar, y es que el tipo de cambio ha ido bajando. Es decir, que el peso se ha revaluado frente al dólar. O lo que es lo mismo, el dólar se ha devaluado frente al peso. A esta altura, todos sabemos que no hay sistemas perfectos que aseguren el eterno equilibrio cambiario, sobre todo cuando nos reflejamos en las estrellas lejanas, es decir, el dólar, el euro o la libra. Para cada problema, para cada inconveniente, habrá que buscar una nueva solución y, sobre todo, ver la otra cara de la moneda. Este programa fue un aporte a la comunidad del Banco Central del Uruguay.